¿Qué tal, chicos de undécimo? Entonces vamos a retomar las clases. Esta es nuestra última semana de clases virtuales, ya no hay más. Y vamos entonces a terminar la parte de derivadas. Evidentemente me voy a quedar corto con el tema de derivadas, pero es porque quiero que por lo menos las últimas dos clases de esta semana lleven una noción, una pequeña noción de lo que son integrales. Entonces vamos a terminar la parte de derivadas con la clase número 7 de su libro. Evidentemente faltaron algunas clases, creo que 3 o 4 clases más para terminarlo, el aspecto de derivadas. Pero es porque quiero que lleven por lo menos una leve noción de lo que cuando les hablen de integrales, ustedes sepan más o menos qué son las integrales. Bien, entonces la clase número 7 lo que nos lleva son a las aplicaciones de los extremos, es decir, todo lo que hemos visto de derivadas, en este caso derivadas, quiero aclararles, de funciones polinómicas, porque evidentemente derivadas para un sinnúmero, ¿cierto? Para funciones trigonométricas, logarítmicas, etcétera. Pero solo nos hemos concentrado en el libro en derivadas de funciones polinómicas. Es decir, cuando usted llega a la universidad, pues este solo es un pequeño pedacito de todo el conglomerado de las derivadas que existen de las diferentes funciones. Quiero hacer esa aclaración, ¿cierto? Bien, entonces, ¿para qué sirve todo lo que hemos visto en derivadas? Entonces vamos a entrar a hacer aplicaciones, ejercicios de aplicación, para que ustedes vean o entiendan para qué sirve el cálculo en la aplicación del mundo real. Entonces, en el ejemplo 2.10 nos dice lo siguiente. Hay una chapa de zinc, o sea, una lámina, pues, de zinc de forma cuadrada. Entonces ya me están diciendo que la forma de esa chapa es cuadrada, cuyo lado mide 6 centímetros. O sea que cada lado de ese cuadrado mide 6 centímetros. Aquí viene lo importante. Cortando los cuadrados del mismo tamaño de las cuatro esquinas, se hace un recipiente sin tapa de la forma paralelepípedo rectangular. Es decir, un poliedro, pues cuando escuche la palabra paralelepípedo es un poliedro que tiene 6 caras, ¿no? Donde esas caras son regulares de forma rectangular y que son iguales de cada extremo, ¿no? Eso es un poliedro de 6 caras. Pero en este caso, estamos hablando de que la tapa de encima está abierta, o sea, no tiene tapa, solo la parte de abajo, valga la aclaración. Para que la capacidad sea la mayor, y aquí viene el punto importante, para que la capacidad sea la mayor posible. Entonces yo te pregunto a ti en casa, si te dicen a ti que la capacidad sea la mayor posible, de acuerdo a los extremos que hemos visto, los máximos relativos, ¿qué tendríamos en este caso los puntos extremos? Máximo, mínimo relativo o mínimo, máximo absoluto. En este caso, la lógica nos lleva a pensar que tendríamos que encontrar un máximo, ¿de acuerdo? Por lo que me dice acá al final. Ahora dice la pregunta, ¿cuánto deben de medir los lados de los cuadrados que se cortan? Imagínate que ese es un problema que tú tienes al frente de una empresa, ¿no? Imagínate que tú eres ingeniero y tú tienes que resolver ese problema. Entonces, ¿cómo lo aplicas? De esta forma como lo vamos a ver a continuación. Primero que nada, siempre es bueno bosquejar el problema. Primero, lo que tenemos de inicio, en este caso de acá, es una lámina de zinc de forma cuadrada, donde a las esquinas, fíjate bien lo que está pasando acá, cada lado del cuadrado mide 6, pero lo que vamos a hacer para poder formar una caja es que yo tengo que cortar en las esquinas cuadraditos del mismo tamaño. Esto que estoy marcando en rojo, imagínate que eso es lo que tú retiras utilizando pues herramientas especiales, porque estamos hablando de una lámina de, en este caso de zinc. Imagínate que lo que marqué en rojo es lo que tú retiras, entonces evidentemente te quedaría esta lámina que tenemos por acá de línea punteada, ¿cierto? ¿Con qué intención? Que al doblar los extremos de esas esquinas, pues me queda formado, pues en este caso, un paralelepípedo, un poliedro regular de 6 caras. Bien, entonces lo que tendríamos por acá es lo siguiente. Tendríamos, al retirar todas esas caras, me quedarían, como cada lado mide 6, le estoy retirando X, en este caso, X centímetros por lado. En este caso, pues sería 6 menos 2X. ¿Por qué 6 menos 2X? Porque le estás quitando este X centímetros que tú tienes aquí y estos X centímetros que tú tienes aquí de este lado. Lo mismo sucedería con este lado. Yo tendría aquí, le quito este pedacito de acá porque se corta, ¿cierto? Le estaría quitando este pedacito de acá y le sacaría este otro pedacito que mide X. Entonces, ¿cuánto sería? 6 menos 2X. ¿Por qué 2X? Porque X más X es 2X. Por tanto, a cada lado le estarías quitando
O tendrías como parte resultante como 6 menos 2x. Como es un cuadrado, pues evidentemente lo que yo tenga acá, pues es lo mismo que yo tenga acá. Si aquí es 6 menos 2x, aquí también va a ser 6 menos 2x. Evidentemente, al doblarse las esquinas me queda pues una cajita, por decirlo de alguna forma, una figura como esta, ¿no? Imagínate una caja donde no tiene la tapa de encima. Pues eso es lo que acabamos de formar, quitando X centímetros de cada una de las esquinas. Ahora bien, esto que está aquí, evidentemente, yo lo que tendré, como es una caja formada, lo que yo tendría aquí realmente es un volumen, ¿cierto? Si yo quisiera encontrar la función que representa esta caja, pues sería multiplicar, si yo recuerdo sólidos geométricos, pues sería multiplicar el área de la base por la altura. La altura que yo tengo aquí en la caja, esta altura, no cambia, es el valor de X que yo tengo acá que le corté, ¿cierto? Pero la base es la multiplicación de lo que mide cada lado al cuadrado, es decir, 6 menos 2x al cuadrado. Recuerda que aquí yo tengo 6 menos 2x, y si yo analizo este lado también tendría 6 menos 2x. Como es un cuadrado, pues recuerda que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado? 6 menos 2x. Por tanto, entonces tendríamos la siguiente ecuación para encontrar primero que nada la función. Vamos a hacerlo por pasos. Paso número 1, determinar la función del problema. En este caso tendríamos el área de la base, que en este caso es 6 menos 2x por 6 menos 2x, porque es un cuadrado lo que tenemos ahí, multiplicado por la altura, que en este caso es el valor de x. Al desarrollar esto que tenemos aquí me queda 36x menos 12x cuadrado menos 12x cuadrado más 4x al cubo. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, evidentemente multipliqué cada uno de estos de esta forma, igual acá. Este lo multiplico por este y este lo multipliqué por este. El resultado se multiplica por el valor de la variable x que tengo acá afuera. Si yo lo hago rápidamente, 6 por 6 es 36, ok. Aquí tendríamos la x afuera. 6 por menos 2x menos 12x. Luego multiplico menos 2x por 6 menos 12x. Menos por menos da más. Y 2x por 2x es 4x cuadrado. Y si tú multiplicas x por todo lo que tú tienes acá, te quedaría entonces 36x menos x por... aquí podría yo simplificar, aquí me quedaría menos 24x, menos 24x por x, menos 24x cuadrado, más x por 4x, me quedaría 4x cuadrado, me quedaría 4x cubo. Esto que está aquí es lo que aparece entonces, lo que yo tengo en mi presentación. Eso fue lo que yo hice en esa parte, por si te preguntas qué fue lo que hizo el profesor ahí. Bien, después de eso entonces, al simplificar toda esta parte de aquí, me quedaría entonces que la función f de x es igual a 36x menos 24x cuadrado más 4x cubo. Ahí entonces tenemos completado el primer paso, que es determinar la función del problema. Pero hay otro detalle más. ¿Cuál es el dominio de esta función? Recuerda que el dominio son todos aquellos valores que asume la variable x para lo que es verdadero en el problema. En este caso, como tenemos dimensiones, distancias, tienen que ser todas positivas. Entonces, en el dominio la restricción sería que solo son valores positivos, es decir, desde 0 hasta un valor determinado, y ese valor determinado me lo da pues el ancho de la caja, ¿cierto? ¿Cuál es el máximo valor que podría asumir esta caja en las dimensiones que tiene? Pues el valor de 3. Porque si tú multiplicas acá 6 menos 2 por 3, me quedaría 6 menos 6 y 6 menos 6 es 0, ¿cierto? O sea que el máximo valor que puede asumir esa función es 3. Pues en todo caso, si me da 0, lo que estaría diciendo que esta caja la hice pedacito, ¿cierto? Pero lo más que puede tener la caja en un valor por el cual se puede multiplicar en su dominio sería 3, y el mínimo valor sería 0 en este caso. Si yo colocase el valor de 0, ¿qué estaría diciendo de la caja? Que no estoy cortando ningún pedacito, ¿cierto? 2 por 0, 0, ¿y qué me quedaría? 6. Ahí estoy diciendo que a la caja no se le cortó ningún pedacito. Pero este 3 lo que significa que el máximo valor que tendría para asumir esa variable x ahí sería el valor de 3. Por tanto, el dominio de esa función serían todos los valores comprendidos entre 0 y 3. Ese sería el valor o el dominio de esa función de forma de intervalo. Bien, entonces el siguiente paso es derivar la función y encontrar los puntos críticos. Al derivar esa función me quedaría
La derivada de 36x es 36 menos la derivada de 24x cuadrado me quedaría menos 48x. Y la derivada de 4x cubo me quedaría 12x cuadrado. Entonces derivé esta función que tenemos acá. Y para encontrar los puntos críticos, evidentemente a esta función la tengo que igualar a 0. Entonces me quedaría sacando factor común que es 12, 12 por 3 menos 4x más x cuadrado. Es decir, saqué como factor común el 12. El 12 pasaría al otro lado a multiplicar, por tanto me quedaría a dividir, perdón, solo me quedaría x cuadrado menos 4x más 3. Por si alguien se preguntó qué fue lo que hice ahí. Recordemos que aquí yo tengo 12, 3 menos 4x más x cuadrado, y esto igual a 0, ¿cierto? Entonces este 2 está multiplicando, ¿qué fue lo que hice? Lo pasé al otro lado a dividir. De esta forma, 0 sobre 12. Y 0 sobre 12 me queda 0, ¿cierto? Entonces después, ¿qué fue lo que hice? Colocar la ecuación forma general, una ecuación cuadrática como x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Eso fue lo que hice para llegar a esta parte que tenemos por acá. Bien, una vez que tenemos esa parte, entonces evidentemente resolvemos esa ecuación cuadrática aplicando factorización. Me quedaría entonces como x menos 3 por x menos 1 igual a 0. Y aplicando el teorema del factor 0, entonces me queda que x menos 3 es igual a 0 y que x en este caso es igual a 3, despejando el valor de x. Por otro lado, que x menos 1 es igual a 0, por tanto x es igual a 1. Quiere decir que tendría dos puntos críticos, siendo los valores de x de esos puntos críticos el valor de 1 y el valor de 3. Sustituyendo entonces esos valores de x en la función original, tendríamos entonces los valores de los puntos críticos, de esta forma. Tendríamos el f de 1 es igual a 36 por 1, menos 24 por 1 al cuadrado, más 4 por 1 al cubo. Me quedaría entonces, como respuesta, que f de 1 es igual a 16. Desarrollando toda esta parte en la calculadora te quedaría exactamente 16. Y el f de 3, sustituimos ahora el valor de x por 3, me quedaría 36 por 3, menos 24 por 3 al cuadrado, más 4 por 3 al cubo. Al desarrollar me quedaría 108 menos 206, 216 más 108, eso me quedaría entonces el valor de 0. Quiere decir que el f de 3 me quedaría 0 y el f de 1, 16. Por tanto, los puntos críticos serían en 1,16 y en el valor de 3,0. Lo que hay que tener presente acá, jóvenes, es en el intervalo que estamos analizando. Recuerden los valores extremos. Estamos analizando desde el extremo desde 0 hasta 3 porque solo ahí está definida la función, no está definida para otros valores. Entonces lo que vamos a analizar son valores comprendidos de la función en análisis desde 0 hasta el máximo valor que es 3. Ahora vamos a calcular las imágenes de los extremos de la función como nosotros lo vimos en clases previas. Sustituyendo entonces, el f de 0 me quedaría 0 y el f de 3 ya lo tenemos acá, también me quedaría 0. Bien, el siguiente paso sería entonces analizar la primera derivada. Evidentemente lo vamos a analizar desde 0 hasta 3 porque es lo que estamos analizando. Entonces tendríamos desde 0 hasta 1, que es el primer punto crítico, analizando la derivada, yo tomé ahí el valor de 0.5 y al efectuar todo esto dentro de la primera derivada, entonces me queda el valor de 15, es decir, un valor positivo. En el valor de 1, al evaluar la primera derivada me queda 0 porque ese es un punto crítico. Al evaluar un punto entre 1 y 3, al evaluar la derivada en el valor de 2, pues eso me quedaría el valor de menos 12. Y al evaluar exactamente en 3 me quedaría entonces en este caso el valor de 0, porque es un punto crítico. Bien, después de eso entonces pasamos al paso 5, que es la tabla de variación. En esa tabla entonces colocamos los intervalos. En este caso los puntos extremos son estos, x igual a 0 y x igual a 3, y los intervalos que tenemos aquí por analizar de la primera derivada. En el valor extremo de x igual a 0, como lo tenemos acá, ese valor nos daba 0. Ahora, al analizar la primera derivada en el intervalo desde 0 hasta 1, miren que desde 0 a 1 nos dio positivo el valor, por tanto esa parte es creciente. Luego, en el valor de 1, evidentemente aplicando la primera derivada nos queda 0, pero ese valor en el punto crítico es de 16 como lo tenemos por acá. En el intervalo de 1 hasta 3, evidentemente y por el criterio de la primera derivada tendríamos que el valor es negativo, por tanto iría decreciente. Y por último en el extremo de 3 me quedaría entonces 0. Al analizar entonces por último los máximos y los mínimos absolutos, pues en este caso como solo estamos analizando el máximo valor, tendríamos el valor máximo para f de 0, f de 3 y f de 1.
Pues si usted analiza el f de 0 que tenemos atrás, que tenemos aquí, el f de 0 es 0, el f en este caso de 3 es 0, y el otro valor, el f de 1 es 16, como lo tenemos en esta parte de aquí. Por tanto, el valor máximo en este caso, el máximo absoluto, sería en el punto 1,16. Por tanto, entonces, en este caso, en la gráfica, me quedaría de esta forma. Vean que en el punto 1,16 tendría el máximo. Vean que aquí voy creciente, en forma decreciente, aquí marco entonces el punto máximo. Bien, entonces quiere decir entonces que el máximo valor en este caso que asumiría entonces sería para 16 en ese valor de caja. En este caso entonces usted me va a resolver como tarea el ejercicio 2.9 que aparece en su libro, que es muy similar, nada más que aquí me están diciendo que la chapa ya no es de, en su base no es, la forma que tiene no es cuadrada, sino que es rectangular, pero haciendo el mismo análisis que acabamos de hacer. Recordándoles que si tienen dudas o inquietudes, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto pues podemos resolver sus inquietudes. Nos vamos a ver, jóvenes, entonces en las últimas 2 clases de esta semana, que serían con las cuales nosotros cerramos lo que es matemáticas 3. Hasta el próximo video.